Hola. Pienso que podemos comenzar. Bueno, damas y caballeros, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén ustedes. Nos alegra comenzar este webinario. ¿Cuál es un plan de implementación nacional? Y es la segunda componente del seminario web. Lo hicimos hace 2 semanas y hoy continuamos a explorar la estructura de los NIPS y sus capítulos y vamos a revisar los vínculos con el reportaje nacional, la documentación con los expertos que son relevantes para los NIPS. Lo siento mucho. Tenemos unas interrupciones en la cabina de francés. Por favor, que los intérpretes de francés puedan cambiarlo y vamos a revisar la integración del toolkit electrónico para apoyar la utilización de los NIPS. Muchísimas gracias a los participantes, las partes interesantes de los países. Un momento, por favor. ¿Tenemos problemas en la cabina de francés? Lo siento mucho. Ok, funciona bien. Lo siento mucho. Me alegra presentar a nuestros colegas, señora Mejela, del PENUMA. Representa los componentes 1 y 2 de la actualización del proyecto de los NIPS y nos alegra oír de los países proyecto de Zambia y a ellos les gustaría compartir sus experiencias con NIPS y aquí no están en el panel ahora, a este momento. Si hay alguien de Zambia que está en este cabina, por favor, si ustedes quieren presentar, vamos a promocionar a ustedes a ser los panelistas. Tenemos 6 intérpretes que van a proveer los servicios de interpretación de inglés, español, francés y ruso. Por favor, haz clic en el globo de interpretación. Es un icono y ustedes pueden seleccionar el idioma y vamos a grabar este seminario de web y vamos a proveer las grabaciones en los idiomas y vamos a enviarlos a ustedes y a los centros regionales, a los emails, los correos electrónicos que ustedes nos han dado con las presentaciones y materiales de hoy. Una vez más, lo siento mucho para el tema, el problema técnico y ahora le doy la palabra a señora Melanie Ashton, coordinadora del proyecto de este proyecto y le doy la palabra a usted, a Melanie. Muchísimas gracias, Anastasia, y gracias y bienvenidos a todos a este webinario. Y gracias, Miguela, por estar aquí. Nos alegra continuar. Para los que estuvieron aquí la última vez, vamos a continuar. Si es nuevo este material, ustedes pueden mirar la primera mitad del webinario después. Yo quiero recordar a todos que tenemos el foro verde como un lugar para las partes interesadas para tener una oportunidad para comunicar uno al otro. Tuvimos 75 participantes en el último webinar y tenemos 32 participantes ahora. Y bueno, mi colega va a proveer el vínculo para matricularse al foro y los alento a hacer eso porque necesitamos utilizar el foro verde
para comunicar y compartir nuestras experiencias. Es la sola oportunidad para nosotros para oír y compartir nuestros conocimientos y va a ser muy activo en el futuro también. Y yo quiero decir también que por finales de este año, este foro verde va a convertirse en algo como un Facebook no sexy. Por eso podemos descargarlo en su móvil y va a ser algo más social. Y por favor, apreciamos si ustedes pueden matricularse en el foro verde para la actualización de los NIPS. Por favor, bueno, hay panelistas y si ustedes pueden dar el vínculo en el chat, sí, por favor, le doy la palabra a Anastasia. Por favor, hagan sus preguntas en el chat y vamos a hacer las preguntas y respuestas después de la presentación de Miguel. Muchísimas gracias, Anastasia. Le doy la palabra. Mil gracias, Melanie, por sus saludos y por recordar a todos de nuestra comunidad en el Foro Verde. Sí, hemos dado los vínculos en el chat y nos alegra introducir nuestra presentadora, señora Miguela Pan. Ustedes la conozcan. Miguela Claudia Pan ha hecho un para su país, Rumania. Tiene mucho conocimiento y experiencias prácticas y va a continuar su presentación que fue presentado parcialmente en el último webinar. Y bueno, ella va a presentar lo que te queda sobre el NIP y sus capítulos, y en la segunda sesión nos va a introducir sobre los vínculos entre reportaje y los NIPS, artículos 7 y 15 debajo del Convenio de Estocolmo, la utilización del toolkit electrónico, y vamos a tener la oportunidad de revisar las metodologías, los informes que son necesarios para la actualización. Y bueno, le doy la palabra a usted, Miguel. Gracias, Anastasia, por la introducción tan sincera de su parte. Mil gracias. Sí, como ya ustedes saben, yo estoy aquí con mis perspectivas y experiencias del gobierno también, con mi rol nuevo, y quiero compartir lo más que puedo compartir desde mi perspectiva gubernamental e internacional, porque he trabajado con muchos países para apoyarlos con el desarrollo, revisión y actualización de sus NIPS. Voy a cerrar mi video, yo voy a presentar y sí, yo voy a compartir mi presentación. Por favor, ustedes pueden verlo. Avísame. Sí, 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 lo podemos ver, Miguela. Yo no sé, ustedes pueden ver los apuntes. No, 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 no vemos los apuntes, pero podemos ver la próxima lámina. Sí, si usted lo empuja, usted puede. Ok. Ok, bueno. Quizás solamente para ponerlo en perspectiva para usted, para los que no estuvieron en la última presentación, comenzamos a introducir la estructura de los NIPS y yo describí, y para decir que tenemos 3 capítulos de introducción. La segunda es para la
la situación de los COPs al nivel nacional y el tercer consiste en describir los planes relevantes de trabajo que necesitamos implementar para poder apoyar a los países en la planificación y la gestión. Y estamos en la fase de describir con más detalle lo que pasa en el segundo capítulo en cuanto a los inventarios y los químicos. Hemos descrito las plaguicidas, los pentaclorofenos, los otros plaguicidas que y tenemos los documentos de guía. Es un resumen breve de estos químicos porque son nuevos y tenemos que tratar con ellos a nivel nacional por cada país en cuanto a la actualización de los NIPS. Y en cuanto al hexabromociclo de docano, es bajo la Annex A con la exención específica para la producción y uso en edificios expandidos de poliestireno y poliestireno extrudido. Y necesito subrayar que según los convenios, no hay legislación y leyes para esto. Y déjame explicar por qué lo digo así. Según párrafo 3 del artículo 3 del Convenio de Estocolmo, hay legislaciones para las anexes A y B, pero hay una diferencia entre las extensiones y propósitos aceptables que necesitamos comprender. Y los que son limitados temporalmente, con 5 años al máximo, consiste en ser la extensión máxima. Y bueno, ha sido un año desde que hemos implementado esta lista. Desde el momento de la implementación tienen 5 años para poder utilizar la extensión. Y en cuanto a este pop en la pantalla, 5 años han pasado. ¿Y por qué? A causa del hecho de que no ha hecho otra matriculación para la extensión de este COP. Ahora no hay matriculación, no hay registro que es posible en ese momento. Y bueno, porque a causa del hecho que no hay oportunidades para el registro, no podemos registrarlo. Es para su comprensión de la situación. Y en cuanto a los objetivos, en cuanto al inventario, para los que estaban presentes, tenemos este esquema que utilizamos en este seminario del web. Ustedes pueden verlo para los otros químicos. Es una manera de presentar los objetivos. Es para revisar la producción, el uso, las importaciones y exportaciones en cuanto al HBCD y para considerar la información sobre los arsenales de desechos al nivel de los países internacionales. Si ustedes ya tienen la regulación de estas sustancias, necesitan registrarlo y hacer informes sobre eso en cuanto a su plan de trabajo. También es para la identificación de las brechas en cuanto a la recogida de información y de los sitios contaminados.
Si podemos movernos, recordamos que en el segundo capítulo tenemos diferentes secciones en que necesitamos poner la información sobre los COPs. En cuanto a la data cuantitativa, yo tengo un resumen aquí. Ustedes pueden ver la tabla para los otros químicos. Yo tengo un resumen aquí en cuanto a las necesidades para la información, en cuanto al ciclo de vida del químico, y ustedes pueden ver aquí por la derecha hay una conexión entre las obligaciones de reportaje, en cuanto en este caso artículo 15, es para que ustedes lo sepan y que cuando recogen la información puede ser muy útil para los reportajes. En cuanto al HBCD, ustedes pueden ver la información, por ejemplo, sobre si ha sido importado, exportado. Tenemos la importación de este químico como polvo, como gránulos, como master batches, o fue importado por diferentes productos, por ejemplo, de SPS y o de las aplicaciones de textiles que requieren las características no flamables. Y ustedes pueden ver también su uso y diferentes artículos que contienen los HBCDs. Y tenemos la parte de reciclaje. Si necesitan verificar si es el caso en su país y recoger la información, ustedes pueden ver cuántos materiales son reciclados, etcétera, y también en cuanto a los desechos, si hay inventarios y si vimos los IPS y los SPS, podemos ver la información sobre la eliminación de los desechos. Y pues tenemos otro químico, hexaclorobutadieno. Está listado bajo anexo A, sin excepción, y propósitos aceptables, y anexo C. Voy a explicar, por ejemplo, en cuanto a la producción intencional del HCBD ha sido hecho como para la producción de plaguicidas, la fábrica industrial y las aplicaciones cerradas, por ejemplo, los propósitos de producción de diferentes componentes, la fábrica de lubricantes, de CVCs o la producción de flujos de gas. Y lo que es importante es la información sobre la producción no intencional. Es más alto que la producción intencional. Tenemos 14,000 toneladas, pero cuando hablo de la producción intencional, se viene de la producción de tetracloro y el carbono tetracloro y la producción de cloro también. Antes de comenzar el inventario, se necesita hacer una revisión de esos procesos y las actividades industriales en su país. Si no, este químico no va a ser muy importante en su caso. Y aunque tenemos todos estos químicos en la lista, es
importante tener cuidado de los químicos que son relevantes y los químicos que no son relevantes. Y por cada COP no es muy eficaz o eficiente en la utilización de los recursos. Y bueno, hacer una evaluación de lo que se usa es muy importante. Y en este caso, en cuanto a los objetivos, del HCBD, y otra vez tienen aquí la información cuantitativa, porque yo decía que la producción más alta pasó de la producción no intencional de los HCBDs. Y bueno, es importante tener información sobre los productos secundarios, lo que está utilizado en el sector agropecuario, etcétera. Y los artículos de los productos. Y como yo he mencionado, es necesario, es imprescindible hacer una evaluación. Y también en cuanto a los sitios contaminados también. Si continuamos con los naftalenos policlorinados, están en la lista bajo anexo A, con exenciones específicas para el uso en la producción de los naftalenos polifluoronidos, incluyendo octafluoronaftalin, y también para los COPs no intencionales. Lo que necesita comprender sobre los PCNs es que han reemplazado los PCBs en unas aplicaciones. Y después los PCBs fueron reemplazados por las parafinas de cadena corta y tenemos aquí muchas sustituciones y parece que las mismas características están aquí también. Estos son los PCNs que están listados bajo el convenio Estocolmo. Antes de hacer sus implementaciones necesitan revisar y evaluar estos PCNs también, y básicamente el uso de PCNs como aditivos en caucho, pero desde 2000 el uso de los PCNs fue limitado, con la excepción de la utilización de los PCNs como intermediario, y los usos mayores incluyen caucho, pinturas, sellantes, lubricantes, pero sino también de las condensadores. Usualmente los productos que contienen los PCNs tienen vidas cortas, y si lo tomamos en consideración, hay una mayoría de esos productos que fueron eliminados. Pero en cuanto al uso al largo plazo, en cuanto a los sellantes en los edificios, las pinturas, los condensadores que contienen PCNs pueden ser presentes. Los jabones, y una recomendación es que lo abordamos en los inventarios, cómo lo tratamos y lo abordamos en cuanto a los PCBs. Ustedes pueden agrupar los PCNs con los PCBs
especialmente para las parafinas no clorados de cadena corta. Y bueno, no voy a repetirlo. Ustedes pueden ver la producción de las importaciones y exportaciones de los vertederos, de los desechos, los marcos, instituciones de los otros países, lo que necesitan para poder tratar con la sustancia. En cuanto a la información cuantitativa que necesitamos generar, los dos aspectos en cuanto a los PCNs, cuáles son los PCNs producidos para la utilización intermediaria, para la producción de los PFNs o para los otros propósitos. Y yo creo que para la aplicación cerca puede ser un poco más fácil. En cuanto a la aplicación abierta, confrontamos el problema de los PCBs, porque no hay, no hay información disponible para la presencia y la existencia global de estas sustancias en las aplicaciones abiertas. Y pues es un poco difícil poder tratar con este problema. Y en cuanto a las parafinas cloradas de cadena corta, están incluidas en la lista bajo anexo A y yo tuve que mencionar en cuanto a los PCNs y los SCCPs, las exenciones son válidas porque aún existen países que lo necesitan. Si ustedes pueden identificar que su país necesita producir estas sustancias, ustedes pueden hacerlo. Y como ustedes pueden ver aquí, hay diferentes excepciones, por ejemplo, el uso de estas sustancias como aditivos en la producción de las cintas de transmisión en la industria caucho, en la industria de mina, de las cintas de caucho y fue utilizado para la fábrica de cuero. Y bueno, el cuero ah, continúa a un proceso de curtido, el curtido de cuero, y durante este procedimiento tenemos que remover unas sustancias porque si no, se pueden convertir en algo rancio. Y bueno, en ese procedimiento utilizan estas parafinas de cadena corta en ese procedimiento. Y lo que es importante mencionar es que los SCCPs pueden ser en estas cadenas cortas y pueden comenzar como carbón 14 y hasta carbono 18. Y si el contenido de estos SCCPs aumenta más de 1%, está considerado como un COP en este momento. Y en cuanto a los inventarios, es necesario revisar las parafinas de cadena corta y cadena larga para poder analizar el porcentaje por peso. Lo que es difícil es que la evaluación y el monitoreo es importante para determinar la concentración de estas sustancias, para determinar si es un o no, si necesitamos gestionarlo o no. La cosa es que
estos análisis se pueden hacer solamente en unos laboratorios alrededor del mundo, porque es muy complejo, y por eso es el problema, el reto más común en este caso. Y eso es para las parafinas. Los objetivos de los inventarios siguen las mismas características. Y para la información cuantitativa, yo creo que hay una importancia específica para revisar las producciones, los artículos que contienen los SSP, y hay códigos para unos productos que contienen los SSCPs y ustedes pueden utilizarlos para poder acceder a la información en las bases de data. Y también no mencioné que no todos los COPs tienen los códigos HH. Y bueno, puede ser muy difícil rastrear los patrones de importaciones y exportaciones. Y lo que queremos hacer también es introducir un nuevo resumen de los COPs de los COPs o artículos que tienen los códigos de HH que pueden simplificar su trabajo en cuanto a la recogida de información. Va a ser el tema de los seminarios web en el futuro. Y luego, en cuanto a los PFOA, podemos continuar también con los componentes de PFOA. Es el grupo de químicos. Está bajo anexo A. Y son bajo la lista. Y textiles también, entonces, estos son muy relevantes, pero también para las espumas contra incendios, yo estoy hablando de los que aplican para los incendios de clase B, que son aquellos que de diferentes líquidos inflamables, por ejemplo, el gas natural y a veces algunos plásticos también que se pueden incendiar también se clasifican como clase B. Entonces, por lo tanto, estos espumas no se pueden usar para todos tipos de fuegos. Entonces, esa es la instrucción. Y en el caso de el PFOA, que se usa para la fabricación de PTFE y PVDF, ok. No voy a repetir esa parte porque van a recibir la presentación también y pueden leerlo de nuevo para ver los pasos que necesitan seguir, los datos cuantitativos con los vínculos a los informes. Para el PFOAS existen algunas funciones específicas y necesitan pagar más atención a esto cuando están haciendo el inventario, porque si tienen esto en el inventario necesitan registrarlo para funciones específicos con la secretaría. Es algo muy importante. Y después con el ácido sulfónico,
eh, es de la misma familia, tienen sus exenciones pues sí específicas, pero como ya he mencionado, estos se pueden usar como protectores de superficies y se usan intencionalmente. Las espumas contra incendios, como ya estaba diciendo, para los textiles, también agentes de limpieza. Entonces, estos son algunos elementos. Y por favor, enfóquense y mi recomendación es que todos esos compuestos están retrasados y vemos que hay algunos usos de ellos y necesitan agrupar los tres y tener un enfoque más integrado, más sinergizado, mientras se pone en contacto con diferentes sectores de la industria y también diferentes instalaciones. Y no voy a dar los detalles de esto porque ya es la misma cosa, ¿no? Y el PFOS, como estaba mencionando, que esto está listado en el anexo B de uso restringido y tiene dos extensiones que todavía quedan de sistemas de bucles cerrada, de chapado metálico y también para las espumas contra incendios de clase B y también un propósito aceptable por la producción como pesticida, plaguicida contra los insectos con el sulfuramil. Entonces, esto no tiene ningún límite de tiempo y yo creo que todavía siguen usando esta sustancia contra en los huevos para insectos y sistema de bucle cerrado. ¿Qué significa esto? Es que usan el los efluentes que se usan cuando están haciendo diferentes tipos de trabajo, por ejemplo, en la industria de metálicos, por ejemplo, se pueden añadir eso para evitar y añaden picos para evitar que como agente para evitar que el metal se calienta mucho. Entonces hay agua que lava los diferentes metales o los diferentes objetos metálicos en este sistema de chapado metálico y estos pueden contener PFOS como agua de desecho y se recircula este agua en el mismo proceso. Entonces el agua, que el efluente es más bajo y la contaminación de PFOS también es más bajo. Y el PFOS también se usa como un aditivo para los fluidos hidráulicos, especialmente en los sistemas de control de vuelos aéreos para reducir la erosión de diferentes partes de los aviones. Y eso es otra parte cuando se habla de PFOS.
Los objetivos del inventario son lo mismo, no vamos a enfocarnos mucho en en esto, pero hay algunas extensiones específicos y si necesitan estos hay que registrarse y el enfoque principal debería ser en las espumas contra incendios. Pueden verificar con sus departamentos de bomberos y también aeropuertos para ver si tienen almacenes de estos o si tienen químicos. La industria de gasolina, petróleo también deberían verificar con ellos, con la industria minera también. Y se pueden encontrar que se usan estos em, como elemento en sus procesos. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta. Y cuando estamos viendo los datos cuantitativos otra vez, es las sustancias, sí, pero también diferentes artículos, como ya estaba diciendo, lo que contienen estos fluidos, por ejemplo, los espumas de contra incendios o los fluidos hidráulicos también son de principal atención. Y la última que tengo acá son los COPs no intencionales y el inventario de estos. Básicamente, el enfoque aquí es para entender, porque esta es una actualización del NIP, entonces necesitamos entender cuáles son las tendencias del inventario previo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo la actualización, si, por ejemplo, en la versión previa del inventario se hizo usando una versión de la guía y ahorita se ha cambiado esta versión, entonces ustedes también deberían actualizar la línea de base para poder tener una comparación correcta para entender las tendencias en los usos de los COP no intencionales. Y otra cosa importante es saber que el artículo 5 requiere que las partes reenforzan e implementen las instalaciones listadas en el anexo C usando las mejores prácticas existentes y las mejores prácticas actuales también. Y hay que examinar cómo se regulan los COP y los sitios contaminados también. Por ejemplo, si tienen quema abierta o esto se puede calificar como área de contaminación de los COPs no intencionales. ¿Y qué queremos enfocarnos en este momento? Entonces, recordamos que tenemos diferentes grupos de fuentes listados en la caja de herramientas. Entonces, vamos a usar esto para hacer una lista de las estimaciones de los COP no intencionales y para cada grupo de fuentes tenemos que recopilar datos referentes, por ejemplo, la cantidad de desechos en toneladas que se quemaron en la instalación o si estamos viendo el transporte de estos o toneladas de diferentes materiales que se usan y en los tipos de máquinas, por ejemplo, entonces hay diferentes grupos de fuentes que necesitan recopilar datos sobre estos.
Y cuando estamos hablando de estimar también las emisiones, hay que usar estadísticas, por ejemplo, que existen al tiempo o también de recopilación de datos de diferentes instalaciones o instituciones o agencias que tienen al nivel del país. Entonces, para poder seleccionar los factores de emisiones adecuados, porque tenemos varios, pero la selección es la parte más complicada porque depende de las tecnologías y los avances de tecnología al nivel del país. Entonces, si hay un caso de incineración de desechos en la instalación, entonces, si tienen si tienen tecnologías para proteger a de polución, entonces el factor va a ser algo más bajo en comparación con algo como una instalación muy básica de incineración con un factor de emisión más alto y con emisiones más altos. Entonces hay que saber los detalles de esas tecnologías y el desarrollo de estos al nivel del país para poder seleccionar los factores de emisiones relevantes. Y yo creo que ustedes ya han escuchado que siempre hay esta recomendación de consultores expertos y por favor pónganse en contacto con este inventario en sincronización con otras instalaciones de mercurio y de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, de nuestra parte, hemos hecho esta comparación. Entonces, hay algunas categorías de fuente que son parecidas, como por ejemplo el mercurio, los focos no intencionales, eh, y hemos dicho que esto, sí, tenemos esta información ya recopilado que viene de la industria y generan estadísticas, entonces no hay que hacerlo de nuevo, solo hay que conectarse con el otro equipo para tener la información, porque en un año esto es único, entonces no pueden tener diferentes tasas de actividades por un año, entonces hay una necesidad de coordinación con diferentes entidades y también de entender cuáles son las categorías que son parecidas de flujos para poder buscar estos datos que se necesitan para los inventarios. Y yo creo que esto es todo por la primera parte. Espero que no me he demorado mucho, que la información no sea tan complicado, pero en cualquier caso van a tener unos talleres de sus inventarios nacionales y una de las primeras actividades que van a tener cuando van a hacer su NIP, entonces van a hacer una evaluación más profundo, un taller más profundo para para cada COP. Entonces yo creo que ustedes ya saben que han listado otros 3 químicos en este COP, el Docoron Plus, y son 3, entonces vienen más, pero yo creo que por el momento podemos quedarnos con este grupo de químicos. Gracias. Gracias, Miguela. Ok, yo creo que hemos terminado la primera versión o la primera sesión del seminario web y fue muy informativo. Muchas gracias, Miguela, por cubrir los elementos principales de este tema de nuestra seminario web anterior y también por recordarnos de los químicos que se añadieron este año. Y si no te molesta, vamos a inventar en ese momento
a otro ponente honorable, el señor Christopher Kenema de Zambia, de la Agencia de Gestión Ambiental, y se promovió a panelista en este momento de ponente para poder hacer su presentación. ¿Tiene ya listos sus diapositivos listos? Sí, yo tengo una presentación que puedo pasar al anfitrión, entonces, para poder compartir. Ok, pueden ver las láminas de presentación. Sí, podemos ver, pero si quieres hacer una presentación, demo de presentación, sí. Muy buenos días, yo estoy aquí muy feliz de poder compartir la experiencia de Zambia en el proceso que hemos pasado con el NIP. Como ya saben, estamos usando el componente 4 de donde compartimos nuestro conocimiento. Entonces, en el caso de Zambia, voy a hablar muy brevemente del estado en cuanto al convenio de Estocolmo y también otra información de los convenios que necesitamos implementar. Entonces, yo quiero mencionar que en Zambia se convirtió o somos signatorio al convenio de Estocolmo y estamos parte del COP previo y no somos nosotros como parte del COP y empezamos el proceso de los NIPS en el 2002 y después el 2007 y entregamos nuestro primer NIP después y después actualmente tuvimos que revisar el NIP y actualizarlo. Entonces, el primero, su ciclo terminó en el 2007 y esto se enfocó en los COPs. Y después en el 2013 tuvimos que actualizar lo basado en los 11 nuevos COPs que se añadieron, porque cada 2 años añadimos nuevos elementos. Entonces, el objetivo era revisar y actualizar el primer NIP y después eh, facilitar que Zambia cumple con sus obligaciones bajo el artículo 7 del Convenio de Estocolmo y estamos desarrollando guías y materiales de sensibilización con los nuevos COP para nuestras comunidades, para dejarles saber. Y eso fue el objetivo. Y también tuvimos cuatro componentes. El primero era restablecer el mecanismo de coordinación y sensibilización, recopilar inventarios y después establecer las prioridades para la gestión de los COPs no intencionales. Y después de esto, en el componente 4, nos enfocamos en la formulación del Plan Nacional de Implementación. Entonces, el plan actual que estamos a punto de revisar en el Global NIP es una evaluación de dónde vinimos del primer NIP, el segundo y ahora, y estamos trabajando en esto. En cuanto al proceso que hemos tomado en Zambia, tenemos diferentes fases. La fase 1 fue establecer un mecanismo de coordinación, un proceso donde firmamos los memorandos
los memorandos de acuerdo, después establecemos la oficina del coordinador, el taller inicial de cuando formamos los grupos temáticos y también invitamos a diferentes partes interesados. El primer NIP y el segundo también se evaluaron los COPs industriales, los COPs no intencionales, plaguicidas y los PCB, y después había el tema de capacitar a los miembros del grupo de trabajo. Y después formulamos el plan del trabajo. En este momento no hay sonido en la cabina de inglés y por lo tanto, bueno, parece que el ponente se cortó la conexión del ponente, tal vez algunos problemas técnicos con su conexión al internet. Entonces, en este momento, si no hay problema, procedemos y le esperamos a Christopher. Yo creo que sí volverá pronto, pero en ese momento, si no hay ninguna inquietud, vamos con la sesión de capacitación. Entonces, por favor, siéntanse libres de dejar sus preguntas. Tenemos a nuestros ponentes que pueden responder a sus preguntas. Entonces, siéntanse libres, por favor, de hacer sus preguntas. Es una buena oportunidad cuando todos estamos juntos en el mismo lugar. Entonces, por favor, dejan sus comentarios, sugerencias, nuevas ideas, preguntas en el chat. Vemos que muchos países ya se han presentado, entonces estamos muy felices de tenerlos acá con nosotros. Tendremos tiempo para otra sesión de preguntas después de la sesión, pero si no hay preguntas en el chat, vamos entonces. Ok, vamos a hacer la encuesta antes de la próxima sesión. Entonces, déjame por favor empezar la encuesta. Ok, yo espero que sí puedan ver eh, la encuesta en la pantalla. Entonces, esta es la pregunta. ¿Ustedes saben cómo los datos generados por los NETs y los informes nacionales del convenio de Estocolmo son vinculados? Entonces, una pregunta sobre los vínculos entre los NIPS y los informes nacionales y si saben de los vínculos que existen con estos informes. Entonces, estamos esperando por una respuesta, por favor, de por lo menos la, bueno, por lo menos el 50% de nuestros participantes. Oh, yo puedo ver que Christopher está aquí de nuevo como panelista. Si me disculpan, por favor, se cortó la conexión. Está bien, entonces vamos a terminar con la encuesta y voy a darle la palabra a Christopher otra vez. Entonces, como pueden ver, tenemos el 70% de la audiencia que ya ha respondido a la pregunta. Entonces voy a voy a terminar la encuesta. Entonces 76% de nuestra audiencia sabe de los vínculos entre el NIP nacional y los informes nacionales. Voy a dejar de compartir pantalla entonces y voy a dar la palabra a Christopher para que pueda compartir pantalla y su presentación. Por favor, tengan en cuenta que solo tenemos algunos minuticos porque se nos va el tiempo. Sí, claro, muchas gracias.
Ok, ¿se pueden ver esto? Sí, podemos ver. Ok, muchas gracias. Entonces, estaba diciendo que esto es el equipo que existe bajo las áreas temáticas y en la fase 2 evaluamos los inventarios y una formulación de un informe de las áreas temáticas. Por ejemplo, bajo la área temática de los PCB, por ejemplo, em, los contenedores de gasolina, también los transformadores y después la fase 3 que era establecer objetivos y es una evaluación de prioridades. Entonces, revisamos los marcos legales y recomendamos un fortalecimiento de esto y también una revisión de monitoreo y la capacidad analítica y de aplicación de las capacidades de los COPs en Zambia. Y después el cuarto fue el desarrollo del Plan Nacional de Implementación y se presentó con las áreas temáticas, por ejemplo, con los químicos industriales, los PFOs, PCBs, y los plaguicidas y nos enfocamos en el DDT, en la actualización y también en esos que se han alistado hace rato en el convenio de Estocolmo. Y después la fase 5 después de hablar con los diferentes partes interesados para tener su respaldo. Y esto fue una de las reuniones donde los diferentes áreas temáticas presentaron sus hallazgos y después hicieron las recomendaciones y el informe. Entonces, muy brevemente, esto fue el proceso que usamos en Zambia y vamos a seguir desarrollando esta coordinación. Y sí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Christopher. Es sí, una experiencia muy informativo y yo creo que muchos países van a tener preguntas, entonces pueden dejar sus preguntas en el chat y vamos a intentar de responder a la mayor cantidad posible. Y estamos también monitoreando el chat y vamos a responder a las preguntas que podamos. Muchas gracias, Christopher, por responder y por presentar y le deseamos lo mejor a Zambia por proporcionar esta actualización. Le doy la palabra a Miguela. Mil gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Avísame, por favor. Ustedes pueden verlo. No puedo ver mi pantalla. Sí, lo podemos ver, pero... Ok, un segundo. Es un poco raro porque...
Perfecto, gracias. Lo siento mucho, pero no pude ver mi pantalla, pero ahora sí. Yo voy a intentar ser muy breve para poder tener preguntas después. En la segunda parte se trata de los vínculos entre los NIPS y el reportaje. Me alegría ver que habían muchas participantes que respondieron y 41% de los participantes ya saben mucho de los vínculos, pero para los otros, yo puedo dar más información detallada. Al final de este nivel, hicimos la comparación entre la información que está generada bajo según los documentos de guía y también según las obligaciones de reportaje, según artículo 15 para los PCBs, etcétera. Si ustedes pueden recordar de la información por la secretaria y en cuanto a la evaluación de los PCBs, etcétera. Y las necesidades para las exenciones, las actividades, todo que necesita los NIPS y los COPS no intencionales, lo que forma parte del artículo 15 y su reporte, y se considera como una obligación separada. Y basado en esta evaluación, hemos concluido que 90% de la información del reportaje está cubierto por la información generada para los NIPS. Y es importante porque en la mayoría de los países, en cuanto a los NIPS y los procedimientos, los NIPS es la única forma de proveer más información actualizada. No hay un procedimiento separado porque necesitamos hacerlo con más frecuencia y por eso los NIPS son los vínculos entre la información actualizada y la manera por la cual podemos proveer la información actualizada. Y también observamos estas cosas para hacer una comparación de la información cualitativa y cuantitativa. Y si ustedes pueden verlo, el rojo es cuantitativo y el verde representa el cualitativo. Y en cuanto al el convenio de Estocolmo, ustedes pueden ver que la información cualitativa gana más. Hay más de este tipo de información. Tenemos razón para decir que no tenemos información. No es correcto porque es la información más fácil a recoger. Por eso sí tenemos información en cuanto al reportaje, porque tenemos quejas que no tenemos información, pero sí lo tenemos, sí. La información cualitativa ya solo tenemos 20% en cuanto al protocolo de Montreal. Ya tenemos casi 100% de información cuantitativa. Y para los convenios de paz, tenemos la información cualitativa, los porcentajes muy altos. No tenemos un problema en cuanto en cuanto al acceso de información. Y podemos enviar y utilizar la información que está disponible para nosotros. Y lo que hemos hecho también para apoyar a los países para poder comprender los vínculos, creamos esta tabla de correspondencia y por un lado tenemos, por ejemplo, los artículos, el reportaje, las obligaciones, las diferentes preguntas para las diferentes cosas y traducimos en este formato de Excel y tenemos
También por esta mitad, por este lado, ustedes pueden ver la información que está disponible en los informes. Y para tener estos resúmenes, para poder acceder a la información según los diferentes artículos, según las secciones diferentes en los NIPS, tenemos 90% de información integrada. Y si no hay información, proveemos recursos potenciales para poder acceder a la información. Y nos alegre compartir esta tabla con los países participantes, para ellos que quieren utilizarlo para sus NIPS. Y basado en este análisis, tenemos muchas conclusiones en cuanto a las superposiciones. La información requerido para el reportaje bajo artículo 15, en cuanto a las obligaciones de reportaje bajo el convenio, tenemos la información generada bajo el desarrollo de los NIPS, pero tenemos brechas. Tenemos un nivel limitado de detalle para la información generada de los NIPS, o no tenemos información generada por los NIPS, o tenemos una brecha de correlación. Y si vamos en más detalle, tenemos un resumen breve de los NIPS en contra de los reportajes. Fue hecho en 2018. Tenemos un nivel limitado de los PSBs y los COPs. En cuanto al reportaje en el NIP, podemos tener un nivel limitado de detalle sobre los PCBs en cuanto al reportaje. Y bueno, el reportaje se necesita más información y la recogida de información. Y si observamos a lo que está solicitado en cuanto a los NIPS y el reportaje, por ejemplo, quizás necesitaremos menos información sobre este tipo de COP, pero más información sobre ese tipo de COP. Y todo se vincula con las diferentes necesidades. Y es el mismo caso para los HBCDs y los PBDs y los PFOS. Y aquí tenemos un resumen en cuanto a las brechas en cuanto a los PCBs. No voy a revisar cada uno, pero yo creo que dentro de este procedimiento de implementación de los NIPS, ustedes necesitan implementarlo y ustedes deben tomarlo en consideración dentro de su proceso de recogida de información. Y es lo mismo para los DDTs. Por favor, revisen la información, lo que se necesita para el reportaje durante la captura de información y el procedimiento de los inventarios. Y es lo mismo para los PFOS y las brechas. Y para las conclusiones, yo debo subrayar, por ejemplo, que sí, a veces seguimos muy estrechamente los documentos de guía para el desarrollo de los NIPS o la actualización de la información relevante. Siempre hay brechas en cuanto a las obligaciones de reportaje bajo el convenio de Estocolmo, y estas limitaciones son internos
al nivel interno hay una brecha de los mecanismos de reportaje. No hay conexiones entre los mecanismos, las capacidades técnicos, financieros, etcétera. Y podemos ver que los formatos de reportaje no son integrados como deben ser y hay una falta de coordinación entre lo que se solicita en cuanto a reportaje y lo que está generado en cuanto a la información. Y bueno, hay elementos que no podemos controlar, es para la secretaria o para integrarlo mejor. Y bajo este contexto, hay esfuerzos adicionales que necesitamos por parte de las partes para poder generar la información para cumplir con el reportaje. ¿Y cómo podemos tratarlo? ¿Cómo podemos abordarlo? Necesitamos un enfoque integrado. Si generamos la información a nivel nacional por el NIP, sirve para muchos propósitos, por ejemplo, no solo para el reportaje, pero los otros propósitos para etcétera, sino también, como he mencionado, hay una necesidad para integrar los formatos de reportaje y la armonización de estos formatos y a nivel nacional los mecanismos de los NIPS para el reportaje, porque a veces lo que pasa es no hay comunicación entre dos equipos y puede ser un gran problema. Y también el horario, el calendario en cuanto a los informes. Eso no puede ser fácil y es una carga de alto nivel. Y luego, para poder comprender las conexiones en cuanto al toolkit electrónico, la mayoría de ustedes ya están conscientes de esto porque ustedes estuvieron ahí, pero para los que no estuvieron presentes a la última reunión, yo voy a presentarlo con más detalle para poder abordar las brechas en cuanto a la estructura, los vínculos, etcétera, cómo podemos seguir los mandatos del COP. Tenemos unos proyectos que hemos desarrollado y integrados y es el toolkit electrónico y voy a presentarlo con más detalle y vamos a hablar de eso. El toolkit básicamente vamos a utilizar por el PCRC al final de junio y tendrá dos diferentes lados, público y privado. El interfaz público y la interfaz privada. Y tendremos los puntos focales, tendremos el sistema del toolkit electrónico bajo artículo 15 y vamos a tener estas pantallas para poder registrarse y iniciar sesiones y para poder acceder a la información pública, pero también el acceso a la información privada para unas partes específicas. Y en cuanto a la estructura, voy a repetirlo. Tendremos 4 módulos y ustedes pueden verlo en la pantalla. Los diferentes módulos tendrán diferentes propósitos y yo voy a describirlos. En cuanto al módulo de presentación y sumisión, ustedes pueden
electrónicamente la información. Y según el mandato del COP reciente, necesitamos que las partes intenten utilizarlo y les permite a las partes a organizar su información con una plantilla inicial y sus sumisiones actualizados de los NIPS. Asegura también la flexibilidad suficiente para poder abordar los contextos nacionales. Por ejemplo, ustedes pueden ver diferentes opciones de respuesta en estas plantillas, en las diferentes secciones. Por ejemplo, cuando no está disponible la información, hay una opción para marcarlo, para subrayarlo. Y fue desarrollado para permitir a las partes acceder toda la información actualizada y para cambiar sus informaciones y su data para poder dar más cambios. Y este módulo tiene un lugar para el texto narrativo, por ejemplo, las descripciones cualitativas, pero hay plantillas también para la información cuantitativa. Y, bueno, ustedes tienen las opciones para poder elegir entre las dos opciones y también ustedes pueden ver con este botón rojo y estos son presentes en cada sección antes de las diferentes tablas. Es un vínculo a las diferentes obligaciones de reportaje. Y bueno, si yo doy la información para esta tabla, yo puedo ver los vínculos también. Pues tenemos el módulo de inventario de los COPs. Hay dos partes. Bueno, la parte A, y básicamente resumimos los documentos de guía y trabajamos. Ya sabemos que trabajar con los diferentes países es muy difícil, leer todos los documentos de guía muy largos. Y bueno, lo que hicimos es que hicimos un resumen muy breve y conciso, preciso sobre estos elementos. Y ustedes pueden enfocarse en estos resúmenes y si necesitan más, pueden encontrar los documentos más largos. Y en cuanto a la parte B, se trata de los formularios para la entrada de información. Y dentro del procedimiento de los NIPS, recuerden ustedes que necesitan someter un reporte. Y bueno, en cuanto a estos formularios, ustedes pueden ver que hay mucha información sobre lo que necesitan ustedes dar en cuanto a la información. Y no lo hicimos, lo hicimos con conexiones específicas, un vínculo entre la información de los inventarios hasta su NIP. Y bueno, es un vínculo entre los reportes y sus NIPs. Y queremos perder esta información. Y por eso este formato le ayuda a ustedes mucho. Y bueno, es para
es que queremos desarrollar este formato más y tener una digitización de ese formato y por eso nunca perderemos la información. Y planificamos proveer más plantillas para poder dar más información en este formato. Y en cuanto al módulo de guía de directrices, tenemos todos los documentos de directrices en un lugar. Y porque en los otros sitios de web no están recogidas en un lugar y no es fácil identificarlos. Y bueno, y ahora con el cuarto, el módulo es para los de las preguntas. Este módulo va a incluir información del base de datos de los NIPS y cuando los países proveen su información electrónicamente, ustedes pueden acceder a la información cuantitativa y vamos a tener las preguntas más comunes en cuanto a la información cuantitativa y también tendremos la búsqueda libre, un sistema en que pueden acceder a diferentes preguntas y sus respuestas. Y en cuanto a las funciones, primeramente, por ejemplo, yo hablo ahora del módulo de presentación o sumisión. Ustedes pueden descargar la información en diferentes idiomas y por eso ustedes pueden trabajar no en línea si ustedes necesitan consultar con diferentes autoridades y pueden tener las plantillas descargadas y la información descargada. Y después ustedes pueden someterlo en línea. Y en esta página hay diferentes tipos de información. Hay opciones para personalizar el texto, para añadir fotos. Y en esta sección hay un botón. Y si hacen clic, ustedes pueden ver los diferentes vínculos, por ejemplo, de los artículos 15 y los otros. Aquí, bueno, hay la posibilidad para crear una nueva plantilla. Por ejemplo, necesita una nueva plantilla para la primera vez, pero cuando actualicen su NIP previa, usted puede copiar la versión inicial y enfocarse en actualizar las secciones que necesita actualizar y no tendrá que rehacer el documento entero. Y aquí tenemos el bar para personalizar también. Y en cuanto al módulo de inventario, aquí pueden descargar la versión en inglés, pero en el futuro vamos a añadir los diferentes idiomas y la opción aquí para crear una nueva sumisión, la copia, las funciones para personalización y el botón de guardar y más. Y ahora, en cuanto a los beneficios, en cuanto a los inventarios, va a permitir la transmisión en línea. En cuanto a los reportes, será una estructura predefinida y usted tendrá la opción para reutilizar
los documentos de antes. Y en cuanto al reportaje, hay una armonización con los NIFs y vamos a asegurar 100% de cobertura para los informes y las obligaciones. Y con los vínculos subrayados también. En cuanto a los directrices, vamos a tener el resumen de los documentos y de los directrices de inventario. Y también para el desarrollo de los NIFs, la implementación. En cuanto al sistema de gestión de información, usted puede almacenar la información y la información sobre los inventarios de los COPS y las funciones importantes. Y ahora tengo dos pantallas más. En cuanto a las metodologías, hay un resumen en lo que ya existe en cuanto a las directrices y está presente en el webpage de PRC. Oh, lo siento. Y en cuanto al número 4, es lo que hacemos ahora, las directrices para desarrollar los NIPs. Y basado en esto, hemos creado este toolkit, pero hay partes diferentes también. Por ejemplo, en 5, o la calculación de los costos y, bueno, también los documentos de los inventarios. Yo les di información sobre los diferentes COPS y la información está aquí también a nivel nacional. Ustedes pueden dar información y metodologías más detalladas para poder crear un inventario más detallado. Y lo que ven aquí son las metodologías adicionales que hemos desarrollado según los componentes 1 y 2. Y para una idea breve de lo que hablamos, es que tenemos las directrices sectorales para los inventarios de los COPS. Bueno, hay COPS que podemos abordar en diferentes sectores. Y bueno, hemos creado los diferentes estudios de caso y también pueden ver que hay vínculos con otros COPS que son relevantes para los diferentes sectores y el propósito es para facilitar la evaluación sectorial de los inventarios de los COPS y esta información en cuanto a la recogida de información será mejor coordinada. Hará una metodología para fortalecer la colaboración, para tratar con las brechas identificadas de información e incluimos las estrategias para el fortalecimiento de la colaboración. Incluimos en las recomendaciones de fortalecer el diálogo con los diferentes oficinas, pero también vamos a mostrar cómo pueden utilizar diferentes bases de datos para tener la información. Entonces, esto también es una de las partes que son realmente importantes que no se abordan de los BDC hasta el momento. Y después tenemos la guía breve en la implementación del sistema de QAQC para la validación de los POPs. ¿Se acuerdan que tenemos un paso en este proceso del NIF relacionado con la gestión y validación de los datos? Entonces, para asegurar la calidad y control de la calidad de
los datos es algo necesario que no se hizo hasta el momento para los POPs. Entonces, compartiremos información en que mostramos cómo pueden asegurar este control y calidad mientras hagan la validación. Y después tenemos el informe global de la producción, uso y comercio de los químicos nuevamente listados. Y también información relacionada al carro 3. Entonces, por ejemplo, em, yo creo que para los propósitos de los inventarios y el control de estos es necesario saber si un POP todavía se produce, porque necesitamos actualizar los datos en los inventarios, las partes que van, estimaciones de los POPs que se usan o que producen, y estaban en estas cantidades tan altas que eran más que las cantidades que se producen globalmente. Entonces hay que tener un mejor entendimiento de lo que se usan, de los que se usan y los que se producen, y poner esto dentro de la perspectiva de su contexto nacional. Y esto es para poder lidiar con cada de los guías en esto. Muchas gracias. Gracias, Miguela. Valoramos su tiempo y sus esfuerzos para compartir su experiencia con nosotros como países. Y yo creo que ya estamos como terminando nuestro seminario web, y voy a dejarles que nosotros grabamos el seminario y también las preguntas, y los vamos a dejar en el foro verde. Entonces, tenemos un minuto más si quieren dejar sus preguntas acá en el chat o quieren dirigirse al foro verde y dejar sus comentarios y sus preguntas allá. Si todavía no están usando el foro verde o no están utilizando nuestras plataformas de conocimiento, vamos a compartir los vínculos en el chat de nuevo. Por favor, exploren esas plataformas. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo y vamos a cerrar nuestro seminario. Pero antes de cerrar, queremos mostrar nuestro agradecimiento a nuestros ponentes de Zambia. Christopher, muchas gracias. Esperamos que verlo de nuevo como ponente. Muchas gracias a Miguel, también esto es mucho trabajo y lo apreciamos. También a los centros regionales que nos apoyan y nuestros países de proyecto. Los amamos y creemos que vamos a tener más interacción con ustedes en los años que vienen. Muchas gracias también a los intérpretes que nos proporcionaron interpretación simultánea, un servicio importante y muy bueno para nuestra presentación de hoy en los 3 idiomas. Muchas gracias a todos. Voy a ser muy breve. Muchas gracias al equipo de GGKP que estaban acá con nosotros. Usted organizando todo de manera perfecta para nosotros para poder interactuar. Entonces, muchas gracias. Y también a los participantes y a Chris. Hola, un placer escucharlo acá en este foro hoy y aprender de esta experiencia. Nosotros hemos interactuado durante las últimas 2 semanas en el COP, entonces fue muy bueno escucharte y verte activo acá en nuestro contexto. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Melanie, please. Muchas gracias, Anastasia.
y a todos por sus presentaciones tan informativas que van a ser un recurso vivo para nosotros muy importante. Y yo creo que sí vamos a dejar todo también en el foro verde. Yo creo que Anastasia ha realmente trabajado en saber cómo podemos tener la versión rusa, la versión español, francesa también disponibles. Entonces, esos sí son un recurso muy valorable para nuestros recursos nacionales y también nuestros comités cuando están actualizando. Entonces, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos por su tiempo hoy. Y Chris, no lo he conocido antes, pero muchas gracias por compartir. Es muy bueno saber de su experiencia y de los países también. Y gracias a los intérpretes por su trabajo, sus servicios maravillosos. Anastasia, como buena moderadora, le doy la palabra. Muchas gracias, soy Chris. Yo sí les agradezco las oportunidades y las herramientas que se hacen disponibles para nosotros como recursos muy buenos. Gracias. Muchas gracias, Christopher. Estamos honrados de tenerlo acá con nosotros hoy. Muchas gracias a todos por un seminario exitoso. Vamos a anunciar en la fecha para nuestro próximo evento pronto, pero entonces no es adiós, sino nos vemos pronto. Que tengan una buena tarde. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.